Buenas tardes, amigos, nuevamente. Bueno, por respeto a ustedes que ya se conectaron en punto, les agradezco y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Contexto Empresarial de Cafecón. Hoy estamos en el último día de esta semana de la contaduría, hecho especialmente para ustedes, nuestros amigos contadores, quienes somos en su mayoría aquí en este programa ahorita conectados. A lo mejor tenemos algunos empresarios, algunos estudiantes, pero bueno, ya estamos súper listos, ya cumplimos con todos los puntitos para poder festejar este fin de semana y estoy muy contenta y les agradezco mucho habernos acompañado toda la semana. Y hoy vamos a hablar de lo que son las discrepancias fiscales en miembros de empresas familiares. Recordemos que el 90% de las empresas en México son empresas familiares y ya sabemos que bueno, la autoridad, más bien la autoridad ya sabe de qué pie cojeamos y saben que el tema de control administrativo y financiero no se nos da mucho, ni en lo individual, ni en las empresas. Así que hoy vamos a hablar de algunas normatividades que nos ayudan a cumplir de manera adecuada, a poder visualizar en cuáles riesgos pudiéramos estar incurriendo, obviamente como personas físicas y a su vez como miembros de las empresas. Entonces vamos a empezar con el fundamento que da origen a este tema de la discrepancia fiscal, que se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 91, donde nos dice que las personas físicas pueden ser objeto de un procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año calendario sea superior a los ingresos declarados por el propio contribuyente o bien a los que le hubiera correspondido declarar. ¿Por qué dice o bien a los que le hubiese podido declarar? Porque pues a lo mejor no enteramos todo, ¿no? Nada más alguna parte, lo que nos llega en transferencia, a lo mejor lo que es efectivo, pues no estamos muy acostumbrados a hacerlo, o andamos por ahí mal informados, nos están mal asesorando. Y se lo digo por experiencia profesional, nos hemos encontrado con muchos contribuyentes que lamentablemente están mal asesorados y les hacen mención que no declaren el tema del efectivo. En su mayoría al despacho, yo soy asesora externa de las empresas, llegan muchos casos de esos y muchos casos de la central de abastos por diferencias en el tema de los ingresos. Entonces, aquí hay que poner mucha atención. ¿Y por qué le llama discrepancia, no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una de sus tesis de rubro proporcionalidad y equidad tributarias establecidas en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, nos dice que el principio de proporcionalidad radica medularmente en que los sujetos pasivos deben de contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica. Si gano bastante bien, pues obviamente tengo que contribuir de manera proporcional, debiendo apartar una parte justa y adecuada de sus ingresos, actividades o bien sus rendimientos, lo que significa que sus tributos deben de establecerse de acuerdo a esta capacidad económica en cada sujeto. Aquí es donde medularmente se ve que la autoridad analiza y guarda esa lógica donde entre más ganas, obviamente más impuesto debes de pagar. No podemos tener esta falta de proporcionalidad en que a lo mejor declaramos ante la autoridad solamente un ejemplo, 100,000 pesos al año, cuando estamos gastando o se está reportando entre el sistema financiero y nuestras declaraciones, no sé, unos gastos de 300,000 pesos, medio millón, 1 millón. Entonces ahí es donde la autoridad pues no le agrada, ya saben que ellos son como nuestros socios y debemos de pues enterarles el impuesto de manera correcta y pagarlo de igual forma, ¿no? En la misma ley, en su artículo 90, en el título cuarto de las personas físicas, en las disposiciones generales, nos hace mención que las personas físicas que son residentes en México tienen la obligación de informar en la declaración del ejercicio, en la declaración anual, sobre sus préstamos, los donativos y los premios que fueron obtenidos en el mismo ejercicio, siempre que estos
ya sea en lo individual o en una sola exhibición o en su conjunto, perdón, excedan de 600,000 pesos de manera anual en el ejercicio que corresponde. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Hay muchas personas que a lo mejor por falta de conocimiento se les va a informar y recordemos que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Entonces, por eso yo les recomiendo siempre capacitarse. A lo mejor somos unos empresarios pequeños, medianos y no tenemos a lo mejor esa parte financiera para poder allegarnos de un asesor en materia financiera o fiscalista, pues estarnos siempre capacitándonos y sabiendo con qué normatividad nos corresponde dentro de nuestro sector de negocios, dentro de este contexto que debemos de analizar de la parte operativa de nuestro negocio, con qué debemos de cumplir. Esa parte de cumplimiento normativo, recordemos que primero debemos de cumplir con las leyes, porque pues obviamente hay leyes que a la falta de un debido cumplimiento, pues somos acreedores a multas y sanciones. Entonces hay que eliminar ese tipo de riesgos, eso sí lo podemos eliminar cumpliendo de manera correcta, teniendo un adecuado checklist de todas las leyes con las que debemos de cumplir. Y bueno, en la parte formal debemos de cuidar mucho qué información es la que enviamos a las diversas autoridades y lo que asentamos en ellas que pudiera dar esa discrepancia ante las autoridades. Y vamos a hablar un poco en materia de prevención del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque también en esta parte hay un artículo que ahorita voy a hablar de él, en el que se conjunta el que la autoridad fiscal y la autoridad administrativa en materia de prevención del lavado de dinero pueden perseguir de manera conjunta un delito. Autoridad fiscal, obviamente un delito fiscal, y la autoridad administrativa de prevención del lavado de dinero, algo que tenga que ver con recursos de procedencia ilícita. ¿Y por qué? A lo mejor no es porque estemos haciendo nosotros algo malo, pero pues estamos haciendo cosas buenas que parecen malas y no las estamos esperando de manera correcta. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Las personas físicas en México deben de informar ante las autoridades fiscales a través de los medios y los formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general de las cantidades recibidas por los conceptos que les comenté, que son los préstamos, los donativos y los premios, al momento de presentar la declaración anual. ¿Por qué? Porque si no nos enteramos en tiempo, cuando la autoridad llega a revisarnos por un tema de discrepancia, ya no entra en ese rubro. Ya la autoridad lo lista, por ejemplo, si estamos en una actividad empresarial, pues lo tenemos que grabar, ¿no? Digo que pagar el impuesto sobre esos porcentajes, y si no estamos inscritos en el RFC, también esa es una parte muy importante, porque también la autoridad pudiera eh, captar que estamos en discrepancia fiscal, aunque no estemos inscritos en el RFC. Ahí hay una situación complicada. Si no estamos inscritos en el RFC, la autoridad nos coloca en actividades empresariales y pagamos sobre ese tipo de pago de impuestos. Y recordemos que podemos colocarnos por tema de caducidad y prescripción, dependiendo la revisión que haga la autoridad de acuerdo a sus facultades de comprobación, pagar el impuesto sobre 5 años, o se puede extender hasta 10 años la revisión sobre esta parte financiera a fin de dar un resultado para efectos de pago de los impuestos hasta 10 años. Entonces hay que tener mucho cuidado y no darle a la autoridad pie a que nos haga o nos finque supuestos en estos tipos. El artículo 130 de la misma ley del impuesto sobre la renta, en lo que refiere a los ingresos por adquisición de bienes, nos menciona que se consideran ingresos la donación, los tesoros, y bueno, se enlistan la adquisición por prescripción, algunos supuestos del artículo 125, 160 y 161, y lo que tiene que ver con las construcciones, instalaciones o mejoras de los bienes inmuebles. En el tema de donación, como les comentaba, hay que informar a la autoridad. Ahorita les voy a mencionar a lo mejor alguna forma en la que pudiéramos identificar si tenemos la obligación
de hacer un pago de impuestos por recibir alguna donación o queda totalmente libre. El tema de los tesoros, a lo mejor les va a sonar muy raro, pero sí se da. Hemos tenido algunos casos en Morelos, en Yecapixtla, exactamente, tuvimos dos, y ahí pues se tuvo que informar a la autoridad sobre este ingreso. En el tema de las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes de bienes inmuebles, esto medularmente pues se recomienda que todo se establezca en los contratos. Recordemos que a la autoridad le gusta mucho ver qué es lo que, a qué negociaciones se pudieron llegar entre arrendatario y arrendador, la forma de pago, ciertas cláusulas que tienen que ver con el uso de añadiendo aquí el tema de las mejoras. Y aquí lo que yo les recomiendo es que siempre se establezca un contrato adecuado, no lo ocupen con un machote que se baje del internet o que nos preste por ahí algún amigo. Yo lo que recomiendo es que sí se lleguen de un buen asesor que vea estos temas y que los clausulados sean muy detallados. ¿Por qué? Porque ahorita la autoridad fiscal está muy encima del tema del arrendamiento, que se expidan los CFDIs, que se cumplan en tiempo y forma los pagos, el complemento de pagos, etcétera. Y bueno, aquí también viene el tema de prevención del lavado de dinero. Establecer con la persona que le vamos a dar en arrendamiento el inmueble que las mejoras, ¿sí?, se hagan de común acuerdo, que también se pueda establecer cómo se van a hacer estas mejoras, con qué recursos y con el que se va a llevar a cabo, el tipo de actividad que ellos tienen, hacer esa debida diligencia de conocer a quiénes estamos rentando nuestro inmueble, porque a lo mejor a ustedes les va a parecer exagerado, pero lamentablemente en mi vida profesional he conocido de todo. Siempre he dicho, creo que nosotros debemos de hacer algún tipo de programa como La Rosa de Guadalupe o algo así, porque los contadores nos toca conocer de todo. A mí me tocó algunos casos igual en Morelos, y a lo mejor se da en Morelos porque pues es un estado que se da para todo, ¿no? En algún caso, un cliente que había tomado, no tenía más de 2 años, una persona ya de respetable edad, pues tenía muchos inmuebles, desde la central de abastos también, y tenía en renta un inmueble. Y obviamente yo lo desconocía, solamente le llevaba la contabilidad que tenía en su negocio dentro de la central de abastos de frutas y verduras. Entonces en una ocasión me habla y me dice, contadora, está la policía fuera de una de mis casas, necesito que vengas pero rápido, ¿no? Y dije, sí, ¿dónde está, no? Ya más o menos me ubicó en una zona privilegiada de Morelos. Y bueno, ahí había un tema muy complicado en el que habían encontrado gente secuestrada dentro de la casa de esta persona. Fue una denuncia que hizo, una denuncia anónima, alguien la hizo, llegó la policía, obviamente acordonaron todo y empezaron a preguntarle al dueño de la casa qué era lo que había pasado, si tenía conocimiento de, que se estaba haciendo un mal uso del inmueble. Ya después, a medida que fue pasando el tiempo, la policía le empezó a cuestionar sobre el tema de la procedencia del inmueble. Esta persona me comentó que pues el inmueble lo había comprado hacía unos 15 años, que le había costado, eh, un ejemplo, 2 millones, y ahorita el valor final de la casa, porque renovaba el contrato cada año, cada 2 años, cada vez que se le ocurría. Habían pasado ya varias personas que le rentaban, pero con estos últimos ya llevaba 3 años. Entonces él no se preocupó por ver a quién le rentaba, y estas personas fueron haciendo mejoras, pero solamente le informaban por teléfono, oye, voy a hacer esta mejora a la casa, y voy a meter esto, y voy a meter lo otro. Al final del día la casa fue valuada en unos 20 millones. Ahí es donde la autoridad cuestiona y dice, oye, hubo arrendatario, a qué se dedicaba, de dónde procedían los recursos. No había absolutamente nada que comprobar todo lo que se había ingresado como una mejora a esta casa.
Entonces, la verdad, sí la pasó bastante feo el contribuyente, el cliente, se tuvo que hablar con un abogado en materia penal para poder pues llevar el caso y fue algo muy complicado que detonó, ¿no? Que nos sentáramos a la mesa con él a platicar varios asesores para poder poner en orden todas sus cuestiones financieras y de inmuebles, porque tenía 15 casas. Tenía muchos vehículos, mucho vehículo de transporte que no tenía ingresado dentro de los activos de la empresa. Había muchas cosas que a lo mejor también no enteraba por otros negocios que también tenía por fuera. Y esto que yo le había comentado que me tenía que informar sobre todos los ingresos que pudiera tener. Entonces, obviamente, nosotros no le podemos poner una pistola a los clientes para decirles que los obligamos, ¿no? A que nos informen sobre esto, porque muchos de ellos a veces tienen miedo, y nos tocó también el caso, de que un cliente que había llegado igual a la firma, empezamos a pedir estados de cuenta y situaciones que nos dieran la certeza, ¿no? De cómo estaba manejando esta parte financiera en sus negocios. Y dice, no, contador, ¿sabe qué? Mejor aquí finiquitamos nuestra relación porque no quiero yo darle a usted mis estados de cuenta. Ya me tocó una mala vivencia con mi contador anterior, me extorsionaron y bla, bla, bla. Entonces, creo que hay que concientizar a los empresarios que entre más información nos den y guardar obviamente bajo nuestra ética profesional, el resguardo de la información que nos den en un documento en el cual él se cerciore que estamos actuando de una manera profesional, ética y siempre ocupando su información de una manera pues propia para lo que estamos brindando nuestro servicio. Para eso existen contratos, toda la documentación necesaria que un despacho, un asesor externo le tiene que dar a su cliente. Y concientizarlo de que si hay alguna situación con la autoridad en el que llegue a haber alguna inconsistencia de información, pues ya sería responsabilidad de él y no del asesor. Ahora ya los asesores recordemos que somos obligados solidarios, responsables, perdón, solidarios de los contribuyentes. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con este tema de los ingresos por el tema de las construcciones, instalaciones, mejoras en los bienes inmuebles. Y bueno, porque también esto tiene mucho que ver con tema de recursos de procedencia ilícita. El ejemplo de las reglas que les comentaba en donativos se encuentra en el artículo 93 en su fracción 23, donde un ejemplo entre los cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto, pues no se tendría que pagar un impuesto, solamente se tiene que informar. Todo es en línea recta. Entonces, a lo mejor por ahí, si tenemos algún cliente que maneja el tema de donativos, no hay que decirle que se alarme, que solamente nos tiene que informar para mandar estos datos informativos a la autoridad y no a la postre la autoridad diga, oye, es un ingreso que tiene que pagar un impuesto porque no me lo enteraste a tiempo, no me lo informaste a tiempo. Otro es los que perciban los ascendientes de sus descendientes, igual en línea recta, todo es en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. Ahí también hay que tener mucho cuidado con eso y darles esta información a ellos, a lo mejor de una manera esquematizada para que ellos lo entiendan, pierdan ese miedo y se pueda entregar esta información a la autoridad. Si ustedes gustan, yo les mando el material que tengo para el tema de discrepancia fiscal para los números de empresas familiares al grupo de WhatsApp de Contexto Empresarial. Y si alguno de ustedes no está en ese grupo de WhatsApp, manden un correíto aquí al grupo, aquí al chat, y por mucho gusto se los mando. Los premios, también hay veces que recibimos premios, también nos han llegado algunos casos, unos 6, 8 casos a la firma donde reciben premios y sí tienen el conocimiento que deben de informar esto a la autoridad,
¿Cuál es la consecuencia de no informar este dato? Es que se paga el impuesto en un pago provisional. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y retomando el tema de las facultades de comprobación que tiene la autoridad, que se encuentra en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, donde nos dice que las autoridades fiscales pueden comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, es lo que les cuento aquí, pongan mucha atención. Los terceros con ellos relacionados, que pudieran ser sistema financiero, pudieran ser los clientes, los proveedores, los mismos colaboradores de la empresa, los asesores fiscales, las instituciones financieras, como les comentaba, las fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, cualquier otra figura jurídica, tratan de cerciorarse y de comprobar que hayan cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso determinar las contribuciones omitidas a los o los créditos fiscales y comprobar la comisión de un delito fiscal y proporcionar información a las autoridades fiscales. Por medio de ellos también se pueden ayudar de esta información para saber qué es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso es el tema de la debida diligencia que se tiene que hacer en materia fiscal 69B. Los proveedores cumplan con todo lo necesario para poder comprobar que no estamos haciendo operaciones con una persona que comete fraudes, con una persona que le gusta por cometer actos ilícitos, con una persona que a lo mejor esté simulando operaciones, que a lo mejor sí durante cierto tiempo haya tenido una vida empresarial adecuada, pero a lo mejor por problemas financieros dejó de pagar impuestos y a la postre ya sabemos que la autoridad no nos llega en un mes, en un año, puede llegar en 3, 4, 5 años, dependiendo de las faltas que nos en la entrega de la información o lo que, como les comento, por terceros, ellos se alleguen de esta información. En su fracción primera nos dice que puede rectificar errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos. Aquí hace mucho énfasis que aparezcan en las declaraciones estos datos informativos o los avisos que tenemos que presentar, como les había comentado con el tema de donativos, etc. En la segunda fracción nos habla sobre requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados los datos o documentos o informes que se les requieran a efectos de llevar su revisión. También aquí, obviamente, la autoridad lo que le preocupa es recabar información, documentación, la materialidad para decir, oye, mira, aquí tengo la información que me da toda esta trazabilidad de las operaciones con este cliente. Y pues efectivamente tú hiciste esta operación, para mí me debes tanto impuesto, ¿no? Estás evadiendo este ingreso a lo mejor para pago del impuesto. O a lo mejor estamos haciendo cosas buenas que parecen malas porque no estamos coordinando el tema de a lo mejor alguna emisión o recepción de CFDIs. Recordemos que la autoridad, una de sus herramientas de fiscalización son los CFDIs y siempre les he recomendado, la emisión de CFDIs debe de tomarse de manera seria, debemos de tener una adecuada capacitación. La capacitación la podemos tener de una manera muy productiva si es que somos una micro, pequeña, mediana empresa, a lo mejor tomarle el mismo contribuyente o la persona que tenemos para facturación y que tenga todo el contexto de la organización, que conozca toda la normatividad que le aplica para emitirlo de manera correcta, elaborar las políticas que guíen cuál es el actuar de la negociación, qué es lo que se está estableciendo, los métodos de pago, si es PUE, si es PPD, el efecto que tiene en la parte del sistema de la autoridad de nuestra inteligencia artificial. Vemos que lo que no se incide para el siguiente mes. Entonces, hay que hacer esas conciliaciones de CFDIs con clientes o con proveedores que queden por ahí pendientes
y analizar el efecto que se tenga, establecerlo por escrito y decir, oye, mira, vamos a manejar los FDIs de esta forma, los pagos van a ser así, los cobros van a ser de esta forma, y es tener siempre estos medios de comunicación con ellos para que dé el efecto que necesitamos en la parte fiscal. Entonces, ahí también, como les comentaba, en esta herramienta y que deriva de un documento que es un CFDI, que luego la autoridad obviamente ya no le sirve, solamente tener un CFDI, ya busca toda la materialidad, contratos, políticas, tener la evidencia fotográfica a lo mejor de las mercancías, de los servicios que se recibieron. En el tema de los servicios debemos de tener entregables con pruebas documentales. Todo eso la autoridad lo necesita, que es lo que les comentaba, estos datos que les pudieran proporcionar terceras personas a la autoridad a fin de decir y de eliminar a lo mejor supuestos ante las operaciones que estamos llevando a cabo. En la fracción 3 nos habla sobre practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Van a revisar que efectivamente estas personas en su contabilidad tengan esa trazabilidad de las operaciones, siga esa huella de las operaciones que llevamos con ellos, los bienes que a lo mejor les entregamos, o las mercancías, ¿no? Que a lo mejor nosotros decimos, estamos vendiendo tales productos, un tráiler de tal mercancía, que efectivamente ellos lo hayan recibido y que no estemos simulando operaciones. Esto dentro de sus facultades de comprobación. En los delitos fiscales, en la ley del impuesto sobre la renta, en el capítulo 2 de los delitos fiscales, recordemos que lo menciona del artículo 92 al 115 bis, donde el artículo 108, y a lo mejor voy a hacer énfasis en solamente algunos artículos, porque si hablo de todos, pues nos vamos a llevar unas cuantas horas y no es el caso. A lo mejor ahorita nada más es informar de una manera muy general los riesgos a los que pudiéramos llegar si es que no observamos ciertas situaciones que detonan los mayores riesgos con la autoridad. El artículo 108 nos dice que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o el aprovechamiento de errores, porque hay veces que los contribuyentes dicen es que yo no me di cuenta, o el contador que tenemos contratado dice que no se cercioró, que no se dio cuenta, o que el mismo empresario no le informó de cierta operación, lo que pudiera parecer, que omita de manera total o parcial, como es lo que les comentaba, a lo mejor no entera absolutamente nada de lo que ingresa a su cuenta bancaria o lo que recibe en efectivo, o de manera parcial, a lo mejor solamente entero lo que es transferencias, pero lo que es efectivo no. O entero transferencias y la mitad de efectivo. O a lo mejor tengo otra cuenta, la que le llaman no fiscal, y esto también yo les recomiendo muchísimo, ya no tengan esa idea de que existen cuentas no fiscales. Ya todas las cuentas son fiscales, son fiscalizadas por la autoridad y hay empresarios que dicen que son personas físicas y dicen, es que esta cuenta es de la empresa y en esta cuenta yo voy a estar solicitando que me hagan ciertas transferencias, que me depositen ciertos pagos que me hacen por la venta de mi mercancía o el tema de los servicios. Y tengo otra cuenta por ahí que yo manejo para mis gastos personales, para cosas que yo tengo que manejar. Pero también ahí hay veces que recibe pagos o hace por ahí algunas transacciones, ¿no? Financieras, pero a veces se liga con esta cuenta que tiene con el negocio y ahí es donde llega y se podría decir que contamina, porque la autoridad ya busca esa trazabilidad y dice, oye, mira, esta cuenta se vio afectada con un ingreso y el ingreso proviene de esta cuenta. Entonces ya te empiezan a investigar esa otra. Y resulta que de esa otra tú compartes ingresos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la mamá, con el papá, con el yerno, con la nuera, con los empleados, con quien se nos ocurra. Y se los digo porque también nos hemos experimentado con muchos empresarios que dicen, es que mi contador me dijo que podía
enterar solamente cierta parte de los ingresos en efectivo y lo demás no. Entonces yo con esto, yo le hacen depósitos a mi esposa para pagar esto. Le hacen depósitos a mi hijo para que pague la colegiatura. Le hacen depósitos a mi hija porque está estudiando en tal estado de la República y necesita gastos para renta, bla, bla, bla. Y le hago yo también depósitos a mi mamá porque ya no puede trabajar y es para sus medicinas, su doctor, para que pueda comer a lo mejor, ¿no? Hago algunos depósitos a un hermano porque está enfermo y necesita apoyo económico, ¿no? Le hago a lo mejor depósitos en efectivo de algunas ventas que se hacen a mi chofer porque él paga la gasolina, paga esto, paga lo otro, gastos que tienen que ver con cosas que tiene que comprar del dueño de la empresa, o sea, cosas que en verdad no se imaginan y que contaminan muchísimas muchas cuentas y es un caos total. Entonces ahí la autoridad obviamente pues eh, eh, pudiera considerar que todas esas cuentas pues pudieran caer en discrepancia porque a lo mejor tampoco ellos están inscritos en el RFC, solamente es el empresario en su parte físico, a lo mejor tiene una persona moral en la cual es socio o accionista y pudiera tener ingresos, ¿no? Pero las demás cuentas como que no las entera la autoridad y ahí es donde cae el tema de discrepancia fiscal, el tema de caducidad y prescripción con los demás miembros con los cuales realizan operaciones financieras. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de saber qué es lo que le estamos diciendo a nuestros clientes, no los estemos mal asesorando. Hay veces que luego me dicen que yo soy bastante exagerada y me dicen, contador, es que yo le digo, y es en serio, tengo un cliente que tengo con él, no sé, 15 años y me dice, es que yo todo lo que le digo que quiero hacer me dice que no. Le digo, bueno, si quiere meterse en un problema, pues entonces hágalo, pero yo no me responsabilizo de eso y sí se lo voy a dejar por escrito. Y me dice, es que llegó una contadora y me dijo que sí se puede hacer esto y esto y esto. Yo le digo, bueno, digo, pues entonces si gusta, tome la asesoría de esa contadora y lleve con ella esta parte de su contabilidad y si hay algún riesgo, yo la verdad hasta aquí lleve. No, la verdad es que yo me siento muy a gusto con usted. Hasta ahorita no he tenido ningún problema. Le digo, ya ver, no hemos tenido problemas, así que vamos a seguir guardando la misma línea porque si hace lo que le comenta esta persona, en verdad que va a llamar la atención de la autoridad. ¿Por qué? Porque usted se viene manejando de cierta forma. Recordemos que la autoridad ya tiene el perfil transaccional y operativo de los contribuyentes. Tiene su matriz de riesgos y en esa matriz de riesgos es la que detona todas esas alertas en su inteligencia artificial de lo que hacemos o no hacemos con facturación, con operaciones, con el envío de contabilidad electrónica. Nosotros solitos nos ponemos la soga al cuello por no saber emitir un CFDI, por no saber recibirlo, por no hacer conciliaciones de manera adecuada, en tiempo, en forma, en no saber enviar la contabilidad con la autoridad. Siempre hemos, y bueno, a últimas fechas a lo mejor hemos perdido ese olfato de contador en saber qué es lo que debe de considerarse y hasta qué nivel los catálogos de cuentas. Ya lo que hacen los chicos últimamente es, este catálogo de cuentas viene en el sistema contable, ese es el que voy a ocupar. Y es un catálogo de cuentas impresionante que no tiene nada que ver algunas cuentas que le enteramos a la autoridad. Ahí también viene el análisis hasta qué nivel y qué conceptos son los que vamos a manejar con la autoridad para el envío de la contabilidad electrónica y no despertar supuestos con la autoridad o por ahí algunas inconsistencias que se han perdido. Entonces, yo siempre les he llamado a analizar este tipo de situaciones y los felicito en verdad por capacitarse. Siempre, esta semana ha estado muy complicada, hemos estado de capacitación en capacitación. Hoy en la mañana estuvimos en el Colegio de Contadores de Catepec, dándoles también charlas. Estuvieron muy participativos, a mí me gusta mucho el tema de las charlas presenciales porque como que se animan un poquito más a interactuar
a diferencia de lo que son los Zooms, como que la gente no le gusta mucho interactuar, pero bueno, es muy respetable y lo que se valora es que estén aquí conectados en lugar de que ya es viernes y sabes que ya estoy cansado, ya no quiero saber nada, mejor a lo mejor me pongo a ver mi Facebook un rato en lugar de estarme capacitando. Ahorita veo por aquí algunos empresarios y empresarias y les agradezco mucho también que estén aquí siempre tratando de mitigar el impacto de los riesgos en sus empresas. Luego son muy participativos y nos preguntan muchísimo y eso es lo que nos hace también nutrir las charlas. Que recordemos que a lo mejor la duda que le pudiera despertar a alguno de ustedes puede causar que a futuro a otro le llegue algún caso similar y diga, ah, pues preguntaron esto y les recomendaron hacer esto, pues yo lo voy a aplicar. O algo que ustedes me quieran compartir, en verdad me ayuda muchísimo a mí para conocer este tipo de situaciones y analizar qué es lo que se pudiera hacer y conocer esos casos de terror que yo les comento que como asesora he tenido a lo largo de mi vida profesional. Regresando a lo que es este artículo 108, que nos habla en el último párrafo del delito de defraudación fiscal y que es un delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Fíjense hasta dónde se va. Por eso les decía que al final del día, cuando la autoridad fiscal ejerce esos actos de comprobación y logra analizar y ver por ahí alguna información que dé un supuesto de que se estén manejando recursos de procedencia ilícita o alguna situación derivada de esto, dice que se puede perseguir de manera simultánea, tanto la parte fiscal como la parte de lavado de dinero. Y dice que puede presumir cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lo que les comento. Si la autoridad no tiene la trazabilidad de esas operaciones en efectivo y nosotros no guardamos un comprobante de que a lo mejor sí lo vendimos en la central de abastos y no enteramos los impuestos, pero tenemos por ahí las compras de toda la mercancía y les voy a mencionar por ahí un caso que la verdad el contribuyente se voló la verdad. Nos puede limitar ese riesgo. La autoridad fiscal se evita la querella para el tema de evasión fiscal y dice, a mí págame los impuestos y a lo mejor no levanto querella, pero se persigue el delito de supuesto de operaciones con recursos de procedencia ilícita hasta que tú no demuestres lo contrario. Nos tocó el caso de una persona de la central de abastos que el contador trabajaba dentro de las mismas oficinas y él le decía, oye, esto lo vamos a enterar, esto no. Y en unas cajas que estaban por allá aventadas tenía facturas de compras de mercancía que no tenían obviamente el RFC del contribuyente, pero pues estaban ahí todas amontonadas, mal archivadas, lo que sea, pero las tenía ahí. Cuando llegó la autoridad y le dijo, oye, mira, tenemos estas diferencias, la verdad, el contador ya sabía de qué pie cojeaba y es lo que nosotros mismos sabemos, ¿no? Cuando la autoridad dice y llega a revisar algún rubro, alguna cuenta, nosotros decimos, pues ojalá que la autoridad no investigue esto, ni esto, ni esto otro, que solamente se constriña a revisar lo que en este momento nos está solicitando. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo está la empresa. Entonces este contador lo que hizo fue, ¿sabe qué? Yo aquí tengo un montón de facturas que pudieran ayudarnos a demostrarle a la autoridad que lo único que hicimos fue omitir ingresos. Nos pusimos a rehacer todo, a hacer los cruces de la información, los estados de cuenta, las facturas que no se habían facturado con el RFC del contribuyente, fechas, montos. La autoridad fiscal lo recibió de una forma, un crédito de casi 20 millones lo bajó a 300 y tantos mil pesos y se fue contenta la autoridad con este pago de impuestos, obviamente más actualizaciones y recargos y todo esto.
y pues eliminamos ese riesgo, ¿no? Ya después se quedaron las investigaciones con el tema de los efectivos, pero pues también se pudo por ahí desvirtuar con ciertos correos que se estuvieron trabajando con algunos clientes y proveedores y se logró demostrar que pues el negocio es un negocio que es real, pero pues que no llevaba una buena administración, obviamente corrieron al contador y ya el cliente ya quedó asustado y ahorita ya está haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Pero en verdad guarden toda la documentación necesaria a fin de comprobar la trazabilidad de las operaciones y la materialidad de estas. Este caso, la verdad, no es algo petulante, pero lo pasaron rápido porque ya conocen el despacho. Ahí en el despacho en Morelos, la verdad es que somos bastante conocidos y dicen, ah, pues si viene del despacho tal, ellos la verdad es que sí se ocupan de que las cosas tengan certeza, tanto en la parte normativa como en la parte de la materialidad, y se sientan ellos con nosotros a revisar toda esta gestión de la documentación y quedan conformes. Con el tema de devoluciones de IVA también, la verdad es que afortunadamente somos muy afortunados de que la autoridad todo nos ponga palomita. Entonces, yo siempre les he dicho, cuiden esa parte reputacional porque en verdad una manchita y los catapulta para ser los peores. Podemos tener miles de cosas a nuestro favor, pero una sola es la que nos va a catapultar a ser malos asesores, a ser defraudadores o cuestiones como, ¿no? Entonces sí hay que cuidar mucho esa parte y dar la mejor vista tanto en nuestra parte personal como personas individuales, con nuestra familia, con nuestros colaboradores, con nuestra comunidad, con nuestro gremio también, con nuestros clientes, con sus proveedores, con todos, en verdad, hay que tratar de hacer una buena cadena de relaciones de negocios que siempre nos dé las mejores oportunidades para que todos sea un ganar-ganar. Entonces, hablando del tema de delitos fiscales en el artículo 109, nos dice que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien en su fracción número 4 nos dice simule uno o más actos o contratos obtenidos en beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Hay mucho ojo también, no hay que simular ninguna situación, ni aunque venga de algún tema de que alguien me lo recomendó, o sabes qué, me llegó la autoridad y me dijeron que haga estos contratos y que haga esto y que haga el otro, no. Hay que analizar bien qué es lo que se está haciendo, ver en verdad y tratar de hacer entender a la autoridad lo que de manera lógica y responsable y de manera verídica nos está dando pie a que la autoridad pudiera establecer que estamos cometiendo alguna situación de inconsistencias y en base a esto, pues actuar de la mejor forma. ¿Por qué? Porque en el artículo 113 bis de la misma ley nos dice que se impondrá una sanción de 2 a 9 años de prisión. Ahí ya se va un poco más agresivo, no nada más son multas en la parte económica, sino ya se va la sanción corpórea al que por sí o por interpósita persona, por el mismo contribuyente o por su colaborador o por su cliente o por su proveedor o por quien tenga relación de negocios, expida temas de CFDIs, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Y aquí mucho ojo, a lo mejor nosotros podemos estar haciendo negociaciones reales, pero recordemos que también los grupos delincuenciales tienen miembros que parecen empresarios y piensan como empresarios y actúan y dan la finta de empresarios, pero lo único que hacen es afectar a todo el que se relacione con ellos. La verdad es que nos ha tocado ver algunas personas que se hacen pasar por empresarios a fin de que se les den asesorías en tema de lavado de dinero, que uno dice, o sea, los identifica uno perfectamente y ¿sabes qué?
sí, déjame lo pienso y luego te contacto y te digo qué fue lo que se me ocurrió, porque ahorita la verdad no tengo ni idea de lo que pudiera hacerse, ¿no? En verdad que tienen unas ideas muy buenas que como empresarios buenos pudieran ayudar a la economía del país y darle mucho empleo a la gente, pero esa inteligencia ellos la ocupan para cosas malas. Entonces, bajo esa inteligencia logran también engañar a otros empresarios y decir, oye, mira, yo te vendo este producto a tal, o yo te doy esto, o yo te consigo este crédito, oye, yo te presto este dinero, oye, mira, ¿sabes qué? Préstame tu cuenta bancaria, te voy a estar haciendo movimientos bancarios, puedes utilizar ese recurso para comprar tus mercancías, esto, lo otro, pero tú préstame tu cuenta bancaria. Y están haciendo cosas que no deben. O les comento, hacen préstamos con dinero de procedencia ilícita y después ya los están extorsionando y les están haciendo muchas cosas que afectan a la estabilidad emocional y obviamente financiera de las personas que confiaron en este tipo de propuestas. Esto se dio mucho en pandemia, esto se está dando mucho en Morelos. Les hablo mucho de Morelos porque también allá tenemos una firma y allá vemos casos, la verdad, bastante complicados y sí tenemos muchísimo cuidado de saber a quién le prestamos nuestros servicios o de qué forma nos damos a conocer, porque sí hay muchas situaciones muy complicadas allá. Y no es lo mismo, por ejemplo, analizar un sistema de riesgos de una empresa que se ubica en Morelos, de una empresa que se ubica en la Ciudad de México, o una que se ubica en Tlaxcala, o una que se ubica al sur de nuestro país. Por eso existe un enfoque basado en riesgos para determinar que el contexto de la empresa arroja cierto nivel de relevancia en cuanto al impacto de los riesgos que pudiera ocasionar el llevar a cabo operaciones con ciertos clientes, con ciertos proveedores, en cierto lugar de nuestro país. No sé, el uso también de los pagos, cómo se pudiera dar, si es en efectivo, si es en transferencia. Todo eso determina el nivel de riesgo que pudiera tener la empresa. Y si gustan igual, en el grupo de WhatsApp de Contexto Empresarial, les puedo volver a reenviar este enfoque basado en riesgos para que ustedes identifiquen en dónde se encuentra su empresa, en qué nivel de riesgo se encuentra y poder actuar en base a esto. Saber con qué cliente o con qué proveedor podemos robustecer más esa negociación, esos contratos, esa debida diligencia, a lo mejor hacerle esas visitas a nuestros proveedores de una manera más periódica. No es lo mismo hacer un contrato con un proveedor que se encuentra dentro de la misma localidad, por ejemplo, si estamos en Ciudad de México, que hacer un contrato con un proveedor que se encuentra en Sinaloa o que se encuentra en Querétaro. Saber con qué periodicidad vamos a solicitarles información, qué pudiera ser la constancia de situación fiscal, donde sabemos que la actividad sigue siendo la misma para efectos de la emisión del CFDI, para efectos de conocer que la parte corporativa sigue siendo la misma, su copia de su acta constitutiva o sus modificaciones, si es que lo permiten, y dar el tratamiento adecuado a la información. El tema de que la constancia de situación fiscal también pudiera aparecer si se encuentra como localizado o no, la opinión de cumplimiento, también saber que se está cumpliendo con sus obligaciones de cierta forma, porque podemos enviar declaraciones sinceras y ya parece como solventado esta obligación, pero pues no va a tardar mucho en que la autoridad a lo mejor requiera, ¿no? Esa falta de pago de impuestos derivado de la información errónea que se esté enviando. Pero la autoridad ya tendrá la certeza de que bajo nuestra consideración y esa debida diligencia estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Estamos actuando de buena fe para poder hacer negocios sanos con estos terceros relacionados. Esa es una parte muy importante que yo sí les recomiendo que el tema de CFDI se dediquen al tema de la debida diligencia. Les vuelvo a comentar, debida diligencia 69B, CFDIs, tema operaciones inexistentes, E2 EFOS, debida diligencia con los clientes para eliminar temas de prevención de lavado de dinero, debida diligencia con socios o accionistas, saber con quién nos estamos relacionando. Como les comento, hay muchos empresarios disfrazados y son unos pillos. Y debida diligencia con los colaboradores, es lo que les comento, que a veces por culpa de ellos
ellos están ocupando las herramientas de nuestra empresa o están ocupando nuestra cuenta o nuestros FDIs para cometer operaciones simuladas, que ingresen recursos de procedencia ilícita, etcétera. Entonces, establecer en los contratos sus alcances, sus funciones, sus limitaciones, a qué están autorizados, a qué no. Todo eso debemos de tenerlo por escrito y fincar responsabilidades a quien haya cometido ese acto ilícito. En el Código Penal Federal, en su artículo 400 bis, que les comentaba hace un rato, se encuentra en la fracción primera y segunda todos esos verbos feos que no queremos escuchar y que dicen que quien adquiere, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite y retire. Nos vamos al 2, oculte, encubra, pretenda ocultar, encubrir, y ahí es donde podemos entrar nosotros de manera involuntaria, de manera indirecta, o algún colaborador de la empresa por no vigilar que el debido cumplimiento, por no vigilar la debida diligencia, por no vigilar que nuestra empresa no sea una herramienta para lavar dinero o para cometer actos fraudulentos con la autoridad. Tenemos que mitigar ese riesgo haciendo esas debidas diligencias y que no nos coloquen en supuestos en los que nosotros somos partícipes. ¿Por qué? Porque en el último párrafo nos dice ese artículo que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, otra vez hablamos de las facultades de que la autoridad revisa qué es lo que se está llevando a cabo dentro de la operatividad de la empresa, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en el capítulo, que deberán ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado y que no nos coloquen en ese supuesto, porque la autoridad hacendaria puede denunciar hechos que probablemente puedan constituir estos dichos ilícitos. Entonces, recordemos que hay un convenio de intercambio de información. La autoridad fiscal lo puede informar a la autoridad administrativa. Recordemos que la ley antilavado es una ley administrativa y ellos, pues por medio de la unidad de inteligencia financiera, hacen esos análisis y recaban esta información para saber qué fue lo que pasó, ¿no? Con esos recursos financieros, y por eso dice que se puede perseguir de manera conjunta. Y la autoridad es donde dice, o más bien, perdón, estos pillos de los grupos delincuenciales dicen, pues yo voy a simular una empresa y voy a hacer por ahí operaciones buenas y operaciones que efectivamente incidan con recursos de procedencia ilícita para ingresar estos recursos ilícitos al sistema financiero, pago los impuestos, pero mi dinero está limpio y ya lo puedo transferir yo a las cuentas que sean y al extranjero y lo que sea. Por eso Gafi es muy atento con este tipo de cuidados. Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un grupo que cuida el tema de operaciones de procedencia, con recursos de procedencia ilícita en sistema financiero y actividades vulnerables que se encuentran dentro del artículo 17 de la ley antilavado. Cuida de que no se ocupe el sistema financiero para lavar dinero, para ingresar todos estos fondos y dispersarlos por todos estos grupos criminales, y cuida de la economía de los países miembros de este. Entonces, por eso Gafi viene a hacer evaluaciones al sistema financiero y al sector empresarial para ver qué es lo que está pasando. Apenas vino Gafi a hacer estas evaluaciones, salimos pésimos y ahora en julio van a ir a Cancún a darnos los resultados de lo que pasó de esta evaluación. Esperamos que no nos vaya tan mal, que no nos apliquen a lo mejor situaciones que pudieran dar pie a que los empresarios prefieran cerrar sus empresas. Recordemos que en el 2020 hubo una serie de modificaciones en diversas leyes, en los códigos, a fin de que dé resultado este tema de prevenir delitos de procedencia ilícita, y los empresarios levantaron la mano y dijeron, oye, si de por sí ya tengo mucho trabajo en la parte fiscal y ahora me vienes a poner
más trabajo administrativo con el tema de prevención del lavado de dinero, o vendo o me pongo a llenarte todos esos reportes que tú tienes. Pero es algo que le ayuda al empresario a evitar que su negociación se venga abajo o que se vea afectada por situaciones de este tipo. Entonces, creo que hay que ser muy objetivos y muy analíticos en lo que está pasando y poner de nuestra parte lo mejor posible para poder eliminar todos este tipo de, perdón, mitigar este tipo de riesgos. Y bueno, ya vamos en la recta final porque ya pasó la hora y yo sé que ya están muy cansados, que es viernes y que el cuerpo ya pide a gritos descansar un ratito, pero ya estamos por terminar. En el artículo 421 del procedimiento para las personas jurídicas, nos dice que el ejercicio de la acción penal y la responsabilidad penal autónoma las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio y a través de los medios que proporcionen. Entonces, si nosotros somos miembros de una persona moral, empresa familiar, debemos de cuidar que todo lo que tenga que ver también con nosotros no afecte la operatividad de la empresa, las transacciones financieras, no verlas afectadas que también pues pudiera incurrir ahí en este tipo de situaciones la empresa. Y el artículo 11 bis del Código Penal Federal, en su último párrafo, nos dice que las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, hablemos de cumplimiento normativo, y aplicables para darle seguimiento a las políticas internas. Hablamos de control interno. Les había comentado hace rato que es necesario implementarlas y compartirlo con los terceros interesados, llamémosle clientes, proveedores. Aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa, ya sea fiscal o de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, los ejemplos de alarma pudieran ser los supuestos en los que el sistema financiero tiene por parte nuestra como cuentavientes en la persona física un cierto perfil transaccional donde dice, oye, cuando te apertura una cuenta, tiene cierto número de transferencias bancarias, tiene cierto número de operaciones en efectivo, debes de guardar esa lógica. Si tu perfil como contribuyente cambia porque ya tienes más operaciones en efectivo o más transferencias o disminuye, eso mismo lo debes de enterar a tu ejecutivo del banco y decirle, oye, ¿sabes qué? Mi perfil de cuenta cambió, ahora voy a tener o más operaciones o menos operaciones, o más en esto y menos de estas. Todo debe de guardar una lógica. Siempre guarden esa lógica en todo lo que tenga que ver de sus negocios y la información que se recibe en sistema financiero. Ese es un detonante de alarma bastante fuerte para la autoridad, porque recordemos que el sistema financiero es una herramienta también de fiscalización de la autoridad y es un chismoso que le dice qué es lo que estamos haciendo y lo que no. Así que tengan mucho cuidado con eso, tengan mucho cuidado, por favor, con la adquisición de los bienes muebles e inmuebles y siempre tener identificado que todo lo que hagamos debe tener una trazabilidad, debe tener una huella en la que la autoridad cuando nos requiera le digamos, ah, mira, este recurso vino de esto, yo me compré esto por este donativo, yo vine esto por esto, yo compré esto por una herencia, yo compré esto por un préstamo, yo compré esto por un premio. Entonces, luego unos dicen, es que se hizo rico de la noche a la mañana. Pues sí, porque se sacó a lo mejor la lotería, que pues es muy raro, pero sí llega a pasar, o una herencia millonaria. Por ahí conozco un cliente que apenas nos llegó, que le heredaron como 20 terrenos de no sé cuántos millones cada uno y ahorita está ansioso para decir, oye, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Qué puedo venderlo por lotes? Quiero construir unas casas y venderlas. O sea, ya está empezando a ver, salir ese apetito de empresario, pero siempre le digo, el apetito de riesgo del empresario debe de ser lógico de acuerdo a lo que está comprometido a enterar
con la autoridad operaciones reales y que contribuyan de manera proporcional a lo que se está haciendo sin tratar de sorprender a la autoridad, ¿no? Entonces, debemos de ser muy analíticos, debemos de ser muy inteligentes y debemos de saber hacer negocios. Estamos en una nueva era de hacer negocios y no podemos hacernos chiquitos y decir, no, mi empresa es pequeña y a mí no me aplica esto. Siempre debemos de ser conscientes de que si tenemos un negocio y tenemos colaboradores, tenemos ciertas responsabilidades ante terceros también. Entonces, es lo único que yo les pudiera comentar ahorita. Ya les estoy robando un poco más de su tiempo. Y bueno, aquí mandó un mensaje a Araceli Hernández. ¿Qué tal? Ella es empresaria. Araceli, muchas gracias por acompañarnos, compartirnos la información. Sí, claro, creo que Araceli te encuentras en el grupo de contexto. Yo ahí subo el material de que tiene que ver con la discrepancia fiscal. Y me dice, tenemos un hijo al que le pagamos la colegiatura de la universidad y gastos profesionales mensuales. Para justificar ese egreso lo tenemos en reciclo. ¿Esto es correcto? Pues si es un hijo que todavía pues depende de ustedes, no necesariamente tiene que estar inscrito a lo mejor en un régimen como este, con que se compruebe que efectivamente estas operaciones que se hacen, el destino se tiene para el pago de colegiaturas y gastos que tienen que ver con la parte de educación, guardando esos comprobantes no hay ningún problema. Aquí el tema es si el hijo ocupa su cuenta bancaria con otro tipo de ingresos o con otro tipo de gastos que pudiera detonar a la autoridad, que a lo mejor está teniendo otros supuestos de ingresos o algo así, ¿no? Ahí hay que cuidar mucho el perfil transaccional ante el sector financiero de su hijo para que guarde esa lógica consistente. Solamente son gastos de la escuela y punto. Eso es lo que yo les recomendaba. El tema financiero debe estar muy acorde con lo que es la realidad de la persona y lo que estamos guardando en nuestras cuentas bancarias o lo que estamos ocupando con tarjetas de crédito. Entonces, pues ahí sería a lo mejor la recomendación, pues guardar todos estos comprobantes y obviamente si el hijo tiene por ahí algunos ingresos por algunos trabajitos que a veces llegamos a hacer, porque yo, estando de estudiante, yo vendía muchas cosas, pues que no se mezcle, ¿no? A lo mejor eso. Y si tiene eso, algún negocio por ahí o presta algún servicio, pues entonces estar en ese régimen me parece muy correcto porque tiene un pago de impuestos bastante eh, cómodo, no se paga mucho y no se tiene tanta carga administrativa. Entonces, ahí hay que valorar qué tanto hace su hijo Araceli para ver si pudiera a lo mejor disminuir el tema de carga por el tema de pago de impuestos y solamente son montos de transferencias para efectos de subsanar temas escolares. Esa sería mi recomendación. Como siempre les he dicho, se hacen las recomendaciones de acuerdo a las necesidades de la empresa. Todos los negocios son diferentes, cada caso financiero es diferente, hay muchos factores que pudieran detonar riesgos, hay cosas que nosotros no vemos y los otros dicen, oye, es un caos esto, y a lo mejor si conocieran el contexto completo no lo vieran como un caos, o a lo mejor al revés, si conocen el contexto completo van a decir, oye, mira, pues tienes que cumplir con esto y esto y esto y esto otro. Entonces a lo mejor ahora se le mandan un mensajito y ya checamos esa parte, sin compromiso alguno, de tu hijo para ver qué podemos hacer ahí, ¿no? Y que sea un poquito más productivo el tema de la pregunta. Y amigos, bueno, me dio muchísimo gusto tenerlos el día de hoy. No, a ti, Araceli, muchas gracias. En este último día de nuestra Semana de la Contaduría de Contexto Empresarial. William Jurado, buenas tardes, maestra Eli. Excelente exposición, muchísimas gracias, soy su fan. Ay, muchas gracias. Feliz día, contadora y contadores. No, feliz día también a ustedes. En verdad, muchas gracias por acompañarme. Espero que sigan los programas de contexto empresarial. De verdad, lo hacemos de todo corazón. También la capacitadora de Capricorn.
está muy contenta de que estén conectados y que festejen muchísimo. Ya tienen su palomita y su 10 por haber estado toda la semana aquí capacitándose y pues que la pasen muy bien y les mando un abrazo muy fuerte y síganse capacitando. También contar Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Estoy aquí a la orden y cualquier cosa ya saben, ahí en el grupito de Contexto Empresarial para atender cualquier situación y seguir compartiendo. Les mando a todos un abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, iPhone Alex Chávez.